Dios les bendiga, mis hermanos y mis amigos. Hoy es un día muy, pero que muy especial. Se celebra uno de los grandes acontecimientos en la vida de Jesucristo. Para mí hay tres grandes acontecimientos: el nacimiento, la crucifixión del Señor y luego la resurrección. Imposible que si el Cristo no hubiese nacido, pudiese morir. Imposible que si no moría, pudiese resucitar. De la resurrección hablaremos más luego. Pero en esta hora quiero compartir con ustedes ese momento que nos recuerda la gran hazaña del hombre más humilde que haya pisado esta tierra. Hoy, desde mi hogar, sintiendo la nostalgia de no poder estar en un templo como acostumbramos por muchos años. Yo no sé cuántos años hace que yo vengo predicando Viernes Santo en la iglesia local o en iglesias que nos invitan. Hoy también tenía una invitación. Sentía como un vacío el no poder dirigirme a mis hermanos, a las personas que en realidad desean oír un mensaje de esperanza. Motivado por eso, voy a hacer uso desde la comodidad de mi hogar, que no es lo mismo. Prefiero la incomodidad en un templo que la comodidad de mi hogar. Prefiero un altar humilde y sencillo que la mesa más costosa o la silla más costosa. Prefiero una congregación visible que vea en sus rostros la eficacia del mensaje cuando le toca y no presentarme ante las cámaras modernas de un celular para luego pasarlo al público. Pero de todas maneras, tenemos que acostumbrarnos y lo importante será llevar el mensaje del Señor. Voy a dar lectura en el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, un verso que tiene mucha importancia. Dice así el verso 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Palabras del Señor. Cuando ya se aproximaba el momento clave y cumbre de tener un encuentro con la muerte, Cristo había ya adelantado, era necesario, o sea, hacía falta que Él fuese contado entre los inicuos, aun cuando en Él no se encontró ninguna falla. Recordemos que Jesucristo va al Calvario como el Cordero, manso, humilde, perfecto, sin tacha. En otras palabras, en el cumplimiento de lo que establecía la palabra del Señor para que un sacrificio fuese aceptable al Señor.
ha llegado el momento de que esto que está escrito acerca del Hijo de Dios, del Salvador, se pueda cumplir. Escribí hace poco que ninguno de nosotros, aunque no somos santos, aunque no tengamos una espiritualidad tan alta, ni haber estado tan cerca del Señor, ninguno de nosotros tendría el valor de quitarle la vida a un personaje como Jesucristo, que no tenía o no había razón alguna, no se encontró en el mal ninguno. Todas las acusaciones eran falsas. Lo que hizo en su ministerio fue hacer bien, ayudar, a dar instrucciones de una ética cristiana para poder convivir los unos con los otros. Como quiera que te traten a ti, dijo el Señor, trata tú a los demás. Esa es la ética más grande y la enseñanza más grande que se le puede dar a un ser humano para que todos podamos vivir bien. Había entonces que darle paso a la palabra del Señor. ¿Quiénes acusaron a Jesucristo? Los religiosos falsos. Porque quien no está en la palabra del Señor, como ella declara, está en la falsedad. ¿Quiénes lo acusaron? Parte de un pueblo con poco conocimiento bíblico, pero alquilado y pagado para que testificaran acerca de Jesucristo cosas que no eran ciertas. ¿Quiénes se unieron? Se unieron los sacerdotes, los líderes grandes, los gobernantes, todos aquellos que de alguna manera veían en Jesucristo un impostor, porque había confrontado su forma de servir a Dios, de interpretar las Escrituras y de comportarse con el prójimo. La palabra del Señor declara que en este momento tan crucial, pero tan importante en el ministerio y en la vida de Jesucristo, se unieron el pueblo, el impío, el inconverso, el hombre que oye pero que no retiene, el hombre que no le importa la vida del prójimo. Y la palabra del Señor declara que le llevaron hasta la cruz y le crucificaron. Usted que me escucha y yo, jamás lo hubiésemos hecho. Hemos aprendido el mandamiento de Dios que nadie debe quitarle la vida a otro ser humano. Sin embargo, en el verso que leí dice, era necesario que el Cristo padeciese y fuese contado entre los inicuos. Porque lo que está escrito de mí, dijo el Señor, eso tiene cumplimiento. Vuelvo a repetirle que escribí algo inusual, algo que no había hecho. Era darle gracias al Señor. Eso sí, lo había hecho a través de todos los años que llevo de convertido en el ministerio.
Pero agradecerle a los que crucificaron al Señor, muy pocas veces he oído, o quizás nunca. Hoy, mirando esta escritura y sabiendo que los impíos, los incrédulos, los que yo llamo en mi escrito los bárbaros, religiosos, ateos, como sea, fueron instrumentos para que se cumpliese la escritura en cuanto a lo que ella decía acerca de Jesucristo. ¿Qué hubiese pasado si toda esta gente no hubiese accionado en contra del Señor Jesús? Cristo sabía a lo que se enfrentaba. Por eso voluntariamente se ofreció. No tuvieron que perseguirlo. Él no se escondió. No tuvieron que proclamar anuncios ni recompensas para dar algo por el precio de él. Estuvo en medio de aquellos que Dios utilizaría para el cumplimiento de la palabra. Y yo, en mi carácter personal, conociendo la palabra del Señor, conociendo la trayectoria de Dios Padre hacia Jesucristo con el plan de salvación, tengo que decirle a los que crucificaron al Señor, gracias por la valentía, gracias por la osadía, gracias por atreverse a quitarle la vida al Cristo, al Mesías. Si no lo hubiesen hecho, mi salvación hoy no fuera ninguna, ni la tuya, pastor y ministro y líder, ni la de ninguna persona, porque estaba establecido que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Imposible que tu pecado y el mío y el de la humanidad fuese cubierto si no había derramamiento de sangre. Pero de una sangre inocente, de la sangre preciosa del único Hijo de Dios, el Cristo, el que Él mismo se presentó y dijo en una profecía de Isaías: he aquí, envíame a mí. Por eso gracias a los que atropellaron, a los que empujaron, a los que tuvieron a bien clavar los pies y las manos del Señor, a los que lo subieron en el madero, a los que estuvieron pendientes hasta que muriera. Gracias. No todos podían hacerlo, pero ese grupo lo hizo. Gracias por esa osadía tan grande que nos ha permitido la salvación a todo aquel que en Él cree. Nos resta a nosotros ahora recompensarle a ellos, a todo aquel que de alguna manera no puede entender este evangelio, predicarlo, llevarlo, explicarlo, ser paciente con ellos hasta que lo entiendan. En entender esta palabra es que está la bendición del Señor. Si no entendemos el sacrificio de Cristo, no importa lo profesional o lo intelectual que seamos, estaremos perdidos. Gloria a Dios por la muerte de Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta hora. Disfrútalo, que lo hicieron por ti y por mí. A Dios sea la gloria.